sesión de los miércoles de TIP correspondiente al trimestre 20 otoño. El día de hoy, en total apego al semáforo epidemiológico, vamos a estar desde nuestras casas. Para poder desarrollar esta actividad, tengo el gusto de compartir esta reunión con la maestra Celia Linares Vieira, coordinadora y docente del tronco interdivisional. Maestra. Hola, José Ramón, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este conversatorio. Estamos en la quinta semana del módulo, casi a la mitad del trimestre y seguramente con avances muy importantes en cuanto a revisión de contenidos, en cuanto a sus proyectos de investigación. Y les vamos a presentar un conversatorio que va a ser muy interesante para todos ustedes, sin lugar a dudas. El tema es la comunicación de la ciencia y el compromiso ambiental, un tema muy relevante en estos momentos, pero en general, ¿no? En cualquier momento, por las circunstancias que nos rodean debido al deterioro ambiental que padecemos, es un tema sumamente relevante. En el conversatorio tenemos el gusto, el agrado de contar con la maestra Ana Claudia Neponte González. Ya pudieron ver en la semblanza que es estudiosa de estos temas, tanto de la comunicación de la ciencia como de la parte de ambiental. Entonces, seguramente va a ser un conversatorio que van a ver con mucho interés. José Ramón, ¿quieres recordarles a nuestros alumnos para que participen con nosotros? Por supuesto, maestra, sí, recordarles a todos ustedes que están viendo esta transmisión en vivo que pueden interactuar con nosotros a través del chat de Facebook, mandándonos preguntas y comentarios que vamos a socializar un poco más adelante con nuestra conversadora. Maestra. Gracias, José Ramón. Ana Claudia, el micrófono es tuyo. Adelante con la presentación y muchas gracias. En verdad, mucho gusto de tenerte aquí. Sí, muchas gracias a la maestra Celia Linares por la invitación. Es un honor realmente para mí estar con ustedes en este miércoles de TIP hoy y también muchas gracias a José Ramón y a todo el equipo que hace posible estas transmisiones pues de los distintos temas que ustedes han estado revisando, ¿no? Semanalmente. Comparto mi pantalla y bueno, pues presento. Yo estoy aquí en Morelia, en Michoacán, en el campus que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajo en la ENES Unidad Morelia. ¿De qué va esta charla? Pues me gustaría definir primero qué entendemos o qué es el campo de la comunicación de la ciencia, aunque seguramente muchos de ustedes ya estarán, ya conocerán de qué va, ¿no? De qué trata este campo. Y luego también me gustaría explicar o que entendamos todos el valor que tiene comunicar ciencia y sobre todo comunicar temas de medio ambiente en estos tiempos. Y finalmente, revisaría algunas referencias mexicanas de algunos ejemplos que están ocurriendo muy interesantes de comunicación y temas ambientales. Bueno, para empezar, a lo mejor algunos de ustedes ya conocen estas referencias, las revistas de divulgación científica. Una de las que a mí me gusta más es la que edita desde luego la UNAM, que es la revista Como Ves. También cuando hablamos de comunicación de la ciencia, pues nos referimos también a los medios de comunicación, al periodismo, a la radio, a la televisión, a los medios digitales, desde luego. O también tenemos espacios como los museos de ciencia, los museos de historia natural, los centros de ciencia, que tenemos bastantes a lo largo de todo el país. Entonces, en estos espacios y en estos medios es cómo y dónde ocurre la comunicación de la ciencia. Pero bueno, ¿qué es el principal elemento que tiene la comunicación de la ciencia? Desde luego el sector científico y tecnológico, ¿no? Este sector es un sector muy diverso, muy heterogéneo, que se compone desde luego de investigadores, científicos, estudiantes, tecnólogos, personas que hacen gestión de la ciencia y la tecnología, administradores, y cada uno de estos actores que integramos el sector de ciencia, tecnología e innovación en México, tenemos nuestros propios valores e intereses y constantemente están en disputa. El conocimiento científico, por otro lado, es un bien público, también es un derecho humano al que tenemos acceso todas las personas de cualquier país del mundo, y la ciencia como institución ha tenido pues un prestigio social
pero también con algunos riesgos y algunos peligros que se han percibido a lo largo de la historia de la ciencia y de nuestra sociedad, ¿no? También la ciencia o el conocimiento científico ha pasado a lo largo de la historia por distintas crisis de confianza, crisis de credibilidad, que motivan también a repensar y a crear estos mecanismos de control y democratización de las decisiones en la política científica. Y desde luego la figura del investigador siempre es como la dominante, como productor de un conocimiento y adquiere mucha relevancia, ¿no? Y su labor se valora también en función de las aportaciones que cada uno de los investigadores o investigadoras aportan para el avance de la ciencia en cada una de las disciplinas de su especialidad. En este sentido, también el sector de ciencia, tecnología e innovación, estamos dentro de todo este amplio sector, la práctica de comunicación de la ciencia, que normalmente la concebimos como la transmisión de conocimientos desde quienes los producen a públicos, y generalmente es a públicos no expertos o a un público muy diverso, a veces no necesariamente interesado en ciencia. Y hay varios modelos también de comunicación de la ciencia. Desde el modelo de déficit, que es este tradicional, que se transmite solamente conocimientos del experto a un público generalmente lego o no especializado o quizás no interesado, a otros modelos también de más participativos, donde se establecen diálogos, se entablan diálogos, se interactúa mucho más con los públicos, o hasta modelos de involucramiento y de compromiso. En inglés la palabra es engagement. Entonces es cuando tratamos de diluir o de derribar estas barreras de conocimiento y entre todos tratar de conocer más y aportar algún tema en común, ¿no? Estos enfoques favorecen también, o de manera tradicional han favorecido mucho los aspectos de conocimiento. Queremos saber más, queremos conocer más, pero a veces y de manera frecuente también se deja al margen componentes culturales, sociales y también político-ideológicos de los que a veces no abordamos en nuestros contenidos o nuestros programas o nuestros textos de comunicación o en nuestros mensajes, ¿no? Entonces también la figura ahora de la comunicadora o el comunicador de la ciencia es central, y digo comunicadora de ciencia porque en realidad esta disciplina o este campo de comunicación de la ciencia está dominado sobre todo por mujeres. Se habla de una feminización de este campo de la comunicación de la ciencia. En fin, los comunicadores y comunicadoras que participamos en esta actividad es quienes nos encargamos de investigar, de gestionar esta información, este conocimiento, editarlo, pensar las maneras y los formatos en los que vamos a compartir este conocimiento, elegir los ángulos de la noticia o de la información y luego, desde luego, contar la historia de la ciencia de la mejor manera posible. Este personaje que tenemos aquí es el doctor Jorge Flores Valdés. Él fue doctor en física, investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM, fundador del Museo Universum, también socio fundador de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Hace unos días el Colegio Nacional le hizo un homenaje póstumo, porque pues es un pilar fundamental de la divulgación de la ciencia en nuestro país, y desde la física y desde la política científica también. Murió el año pasado, y él decía que la divulgación debe ser una actividad central que todo científico debería de hacer, ¿no? Y también fue un convencido del poder de, no me permite ver, voy a tantito modificar aquí, ya, que me estorbaba un poco ahora sí. La divulgación como una tarea sustantiva, como les digo, de todo científico, toda científica, y convencido también del poder de la divulgación, ¿no? De que crear obras de arte con temas de ciencia puede enriquecer nuestra cultura. Entonces también hacer este cruce, no nada más ver la ciencia como algo exclusivo de ciertas personas o de personas con ciertas características, sino ver la ciencia, la actividad científica como una actividad humana más, que se necesita de hacer cruces con otras disciplinas como el arte en este caso,
para comunicar mejor y enriquecer nuestra propia cultura. Entonces, bueno, ¿qué es exactamente la comunicación pública de la ciencia? Hay muchas definiciones y esta es una muy buena definición, muy interesante que publica Peter Maesele, un investigador extranjero, y él la define como un proceso en el cual distintos grupos sociales, que también son desiguales y muy diversos en poder, definen significados hegemónicos de la ciencia y en donde los medios son un lugar de disputa sobre lo que se está representando o no sobre ciencia y tecnología. Entonces, todo lo que leemos, vemos sobre ciencia y tecnología, siempre hay alguien, un editor o una persona que está decidiendo qué cara de la ciencia o del conocimiento nos está mostrando. Pero como les digo, hay muchísimas palabras y corrientes que se engloban en esta gran esfera de comunicación pública de la ciencia, como son la divulgación científica, el periodismo de ciencia, la comunicación social de la ciencia, la apropiación social de la ciencia, o también la cultura científica, o como dice el doctor Marcelino Cereijido, la cultura compatible con la ciencia. Entonces, quizás ustedes puedan haber conocido estos otros términos en distintos contextos. Cada uno implica ciertas cosas, no necesariamente significan lo mismo. En México usamos mucho divulgación científica, pero lo que les quiero decir, me parece que el gran paraguas de todos estos términos es que comunicamos al público la ciencia, ¿no? Por eso comunicación pública de la ciencia. Y rápidamente es una tabla para mostrarles también distintas concepciones de lo mismo, ¿no? Se empezó por ahí el siglo XVIII, XIX, con el término vulgarización de la ciencia, ¿no? Hacía que la ciencia fuera conocida y es un término, o fue un término un tanto peyorativo, en la medida en que vulgar se conceptualiza también como algo ordinario, trivial, ¿no? Después surgió en Francia también este término de popularización de la ciencia y se utiliza sobre todo en países de América del Sur, en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile. Popularización de la ciencia también es algo muy empleado. Otro término que es la alfabetización científica, que en inglés viene del science literacy, es esta necesidad de enseñar, ¿no? De que la gente tenga una educación mínima en el entendimiento o en la comprensión de temas de ciencia. Y por supuesto, pues divulgación científica, ¿no? Que viene de que la ciencia sea conocida extendiéndola al público. Este personaje, el doctor Leonardo Moledo, fue un matemático y periodista argentino, y para él dice, la divulgación científica es básicamente la continuación de la ciencia por otros medios. Dice, ¿y cuáles medios? Pues serían los medios públicos entonces, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto de la divulgación científica? Pues tiene que ver con la ciencia como conocimiento y práctica, y no, o sea, lo que no tiene que ver con la divulgación científica es toda la pseudociencia ficción, incorrecciones científicas. Ahora hay un término que no sé si ustedes lo han escuchado, que es la infodemia, que es esta información falsa o que nos confunde, ¿no? Y la divulgación científica es un acto de comunicación en hacer saber a las demás personas lo que nos interesa o lo que creemos que está bien que sepan. Y desde luego el público es voluntario. El año pasado, pues el año en que nos inoculamos con este virus SARS-CoV-2, que todavía nos tiene guardados en casa la mayor parte del tiempo, en abril, la revista Letras Libres publicó este número especial en el que destaca el papel que tiene la ciencia o que necesitaría tener la ciencia en nuestro país, ¿no? Y entre los artículos que incluye este número está uno titulado como El desafío de comunicar la ciencia, en el que participan pues estos colegas periodistas. En la educación básica, ellos dicen, se ve a la ciencia como algo ajeno, distinto, algo complejo, algo súper difícil, que no tiene nada que ver con nosotros. Y los propios científicos también, ya que son científicos, miran con cierto desdén la comunicación de la ciencia. Luego, las autoridades o
las comisiones evaluadoras que evalúan a los científicos tampoco evalúan o no valoran mucho las actividades de comunicación de la ciencia como una actividad que debe reconocerse. Y después la clase política pues no usa o ignora el conocimiento científico para tomar decisiones, ¿no? Entonces es un desafío muy grande que tenemos pues todo en el sector ciencia y tecnología para atender este tema. En un periódico también, publicado en noviembre, una noticia en el periódico La Crónica, el colega Isaac Torres Cruz le hace una entrevista a Ana Barahona, que es profesora del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y ella, pues, dice es que la pandemia dejó clara la importancia de la divulgación científica como disciplina, ¿no? Entonces, necesitamos sí o sí tener como mucho más apertura y reconocer este valor que tiene el que veamos cómo funciona la ciencia, cuáles son los aportes del conocimiento científico y entendamos muy bien el rol que tiene en nuestra sociedad. Y posiblemente han visto a lo mejor esta caricatura en redes sociales, que también yo la empecé a ver desde el año pasado en Twitter, etcétera. Se llama La Tercera Ola, la dibujó este cartonista o este dibujante. Y aquí, bueno, tenemos una ciudad que dice, asegúrense de lavarse las manos y estar bien y cuídense, ¿no? Estamos todos guardados y estamos en estas olas de COVID, de picos, que hay muchos contagios, pero lo que no estamos viendo, lo que ya estamos viendo venir, pues este problema económico, socioeconómico de la recesión que se viene por transformar todas nuestras prácticas sociales como las conocíamos o como las veníamos desarrollando hasta ahora. Y algo mucho más grande que no hay que dejar de ver es pues toda la situación del cambio climático, ¿no? Cómo todas nuestras prácticas y nuestro estilo de vida también está provocando un cambio de manera muy acelerada en la forma en cómo funciona la naturaleza y sobre todo el clima. Entonces son varias olas y varios problemas que se van dimensionando y hay que saberlos identificar. Me gusta mucho esta cita de Sonia Renee Taylor, que es una poeta activista, y ella dice, no volveremos a la normalidad, lo normal nunca lo fue. Nuestra existencia anterior al coronavirus no era normal, salvo que normalizamos la codicia, la inequidad, el agotamiento, la extracción de los recursos, la desconexión con la naturaleza, la confusión, la rabia, el acaparamiento, el odio, la falta de un montón de cosas, ¿no? Como la individualidad. Y se nos está dando ahora esta oportunidad de coser una nueva prenda en el planeta, una que se adapte a toda la humanidad y también a la naturaleza. Entonces, para muchas personas estamos viendo como una oportunidad que nos trae esta pandemia a todo el mundo de cambiar nuestras miradas, ¿no? De ver con nuevos ojos esta situación ambiental, dejar esta mirada degenerativa que unos la consideran así, como nosotros los seres humanos ponernos en la cúspide de una gran pirámide y sentirnos como todopoderosos, a una mirada mucho más regenerativa en la que nos veamos como parte de un planeta muy complejo. Y entonces desde ahí recapacitemos qué pasa con esta problemática ambiental, ¿no? Y seguramente, como ustedes también han visto en muchas noticias, se habla ahora de emergencias climáticas, de los plásticos en los mares, redes fantasmas sobre pescas y desde el océano, pérdida de biodiversidad, el famoso antropoceno, que es un término que se creó, bueno, que Paul Crutzen, el científico Paul Crutzen, creó o propuso en el 2000 como una nueva época geológica que enfatiza también este papel central que la humanidad tiene en la geología y en la ecología, ¿no? Nuestra presencia humana está impactando al sistema Tierra como un todo. Entonces, es una manera de nombrar nuestra era y cómo todo el impacto que estamos causando. Esta es una noticia de hoy que se publicó en la Crónica también y la reporta Antimio Cruz, un periodista de ciencia. Y bueno, cada minuto se vacía un camión de basura en los océanos y es gracias a un informe
del Instituto de Recursos Mundiales, que se llama Hojas Factuales, y este informe se presentó ayer a la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República, que están trabajando justo para una iniciativa de ley para disminuir los residuos plásticos, ¿no? Entonces, pues también el problema del plástico y de cómo estamos gestionando nuestra propia basura es algo que hay que atender. Entonces, hay otro biólogo, un sociobiólogo, Edward Wilson, que acaba de publicar este libro el año pasado, ya titulado Génesis, y él dice es que la capacidad para el lenguaje, la ciencia y el pensamiento filosófico nos han convertido a los seres humanos en los administradores de la biosfera, ¿no? Estamos nosotros gestionando de manera muy mal la biosfera, ¿no? Y se cuestiona, ¿poseemos la inteligencia moral para cumplir con esta tarea? Yo creo que sí, ¿no? O sea, es nuestro deber ya como cambiar el rumbo de nuestro impacto y de nuestro rol que hemos tenido aquí en este planeta. Y hay otro investigador, un profesor de la Universidad de Gloucester en Inglaterra, Arran Steve, y él trabaja con esto que él denomina ecolingüística, y es entender cómo el lenguaje estructural, perdón, cómo el lenguaje estructura las historias en las que se basan las culturas y las sociedades. Entonces, hasta ahora, hasta tiempos pre-coronales o pre-pandemia, teníamos pues sí, estas ideas del crecimiento perpetuo de la humanidad como un objetivo de la sociedad, que entre más acumulemos, más material acumulemos, es mucho mejor para los individuos, que la naturaleza existe solamente como un recurso para ser explotado a favor de nuestra existencia, y también las narrativas de migración como una invasión, ¿no? Y entonces, él dice, las historias son estructuras cognitivas de pensamiento en la mente de cada uno de nosotros que influye bastante en la forma en cómo pensamos, hablamos y actuamos. Entonces yo creo que a partir de esta idea central que propone Arran Steve, si transformamos o incidimos en cómo estamos comunicando temas ambientales, podemos entonces transformar también nuestras percepciones, nuestro conocimiento y sobre todo nuestras acciones a favor de hacer estos cambios necesarios, urgentes que tenemos enfrente, ¿no? Y hay muchas cuestiones dentro de, como les decía yo, del gran paraguas o de la gran esfera de la comunicación pública de la ciencia, no necesariamente a veces con ciencia, eh, tenemos estas otras prácticas, ¿no? O el estudio de la ecolingüística, de la comunicación ambiental, tenemos comunicación para la conservación, comunicación para, sobre o de la sostenibilidad, comunicación sobre la biodiversidad, alfabetización o cultura ambiental, en fin, hay muchas corrientes y acciones que nos llevan a este cambio de paradigmas, ¿no? Rápidamente les presento, el año pasado publicamos un estudio que hicimos con otras colegas de Brasil sobre, hicimos una revisión, como un mapeo de la producción académica, no tanto de las prácticas, de los proyectos que hay, que son un montón. Afortunadamente cada vez más personas se dedican a elaborar proyectos de divulgación y comunicación ambiental, pero nos interesaba saber cómo ha sido el estudio de este campo de divulgación, como un campo académico, ¿no? Entonces, de marzo a septiembre de 2016 se hizo una colecta a través de un estudio bibliográfico de todo lo que se ha publicado en revistas especializadas en América Latina. Se dejó aparte las tesis, pero sí sobre todo las revistas académicas, los journals, y rastreamos que en realidad el campo de estudiar la comunicación o la divulgación científica de temas ambientales en América Latina es una historia muy reciente que tiene unos 20 años de investigación en países anglosajones y en Europa. También esta investigación comenzó mucho antes, ¿no? Hay como mucho más historia. Y de todos los artículos que se publicaron, 62% de los artículos que tienen que ver con temas ambientales fueron publicados en revistas brasileñas, entonces, y en portugués, desde luego, ¿no? Y Brasil y México suman los aportes, suman casi el total del aporte de la investigación en este campo. Y destaca sobre todo que el campo de la comunicación ambiental
se difunde o se confunde mucho con el rol educativo, con la educación ambiental. Entonces todavía no es un campo muy bien definido, hay muchos cruces, como se ve en esta nube de palabras. Entonces muchos de estos artículos que se han publicado para estudiar o analizar o entender cómo estamos transmitiendo estos mensajes ambientales tiene que ver con la divulgación científica, con la educación ambiental, con la enseñanza de la ciencia o la enseñanza de la biología o de temas de medio ambiente, desde luego con biología, con periodismo, con estudios de percepción, con estudios relacionados a museos, a medios, etcétera, ¿no? Y bueno, estas son ideas que ahora vemos también cada vez más en redes sociales y que también actores importantes como los presidentes de varios países, en este caso el presidente de Francia, reconoce pues esto, que todas nuestras vulnerabilidades están vinculadas. Entonces lo que pase o lo que ocurra a la gente de Francia, en Europa, en Estados Unidos o en África, tarde o temprano vivimos en un solo planeta, en el mismo planeta, y todo se relaciona, ¿no? Y este es un pensamiento no nuevo, sino es un pensamiento que desde Humboldt nos dimos cuenta, desde el siglo XVIII, que todo está interconectado en la naturaleza. Entonces ahora lo que necesitamos es conectarnos, organizarnos y cooperar actualmente para tener un cambio radical, ¿no? El IPBES es una plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Incluye a muchos países, incluye a México, a muchos investigadores mexicanos que forman parte de esta plataforma y están trabajando también por el estudio de la biodiversidad, el estudio y la conservación de la biodiversidad, y consideran que también tener áreas protegidas o áreas protegidas por sus comunidades son esenciales para también frenar esta tendencia mundial de la pérdida de biodiversidad. Y por último, ya estoy cerrando mi charla, quisiera compartirles algunos ejemplos que me parecen muy interesantes de seguir. Seguramente a lo mejor ustedes conocerán otras, tendrán otras referencias y creo que todo suma en tema de medio ambiente. Pero por ejemplo el cine, los documentales, el cine, las películas con temáticas ambientales son plataformas poderosísimas y medios muy poderosos para involucrarnos, comprometernos o apasionarnos por estos temas y realmente sentir que nosotros podemos hacer algo por el planeta. Este Cinema Planeta, que es el Festival Internacional de Cine Ambiental que tiene su sede en México, ya va, me parece, por la 12ª edición. Su sede es en Cuernavaca. Esta es la página de Facebook, tienen un perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram, si quieren seguir. Y ellos además están haciendo unos vínculos y una colaboración muy interesante con otras sociedades. También en este caso ahorita tenían o tienen, ya está por cerrar, una convocatoria abierta para jóvenes artistas visuales y músicos que quieran producir una obra ambiental, ¿no? Entonces, pueden ustedes encontrar temas y contenidos muy interesantes sobre medio ambiente. Otra sociedad que también ha surgido recientemente son un grupo de mexicanas, investigadoras, comunicadoras, estudiantes de temas ambientales, y ellas se autodenominan Mexicanas frente al cambio climático. Y justo esta semana acaba de pasar o está ocurriendo el tema de la salud y cambio climático y cómo otra vez todos vivimos en un mismo planeta y la salud del planeta depende, de la salud del planeta depende nuestra salud. Entonces también les recomiendo seguir a este perfil, a este grupo. En América Latina también hay una red de mujeres organizadas para la conservación de Latinoamérica y el Caribe, que incluye también muchas iniciativas de México. Este otro ejemplo son los de Mares Mexicanos, que es un colectivo multidisciplinario que está trabajando por la conservación de los mares y de los océanos, sobre todo en las comunidades costeras de nuestro país. Y ellos tienen una estrategia muy fortalecida sobre cómo contar historias de los mares mexicanos, de su biodiversidad y sobre todo de cómo las comunidades que dependen de estos mares están haciendo para conservar y transformar también sus prácticas de aprovechamiento del mar, ¿no?
Les recomiendo, está en internet esta serie que se llama Voces del Mar, y son historias audiovisuales de los mares mexicanos, y nos puede dar una idea de todo de la riqueza que tenemos en nuestros mares y océanos. Otro medio que también acaba de surgir hace un par de años es un proyecto de periodismo ambiental que se llama Son Playas. Es un proyecto que surge desde Mazatlán, Sinaloa, y ellos están muy enfocados y muy interesados a contar historias relacionadas con las ciencias marinas, con la zona costera y cómo las ciudades, las poblaciones o también distintas organizaciones e iniciativas se vinculan para la conservación de playas y las costas de México. Este es su perfil en Twitter, así, Son Playas, lo pueden encontrar. Y otro proyecto también muy interesante y muy bonito es el que lleva, ay, se me fue el nombre, Citlali me parece. Ella conduce este programa radiofónico desde Veracruz que se llama La Ensalada Radio, y los temas que ella aborda es la agricultura, la alimentación y la sustentabilidad, el cambio climático, desde luego, a través de Radio V, y habla sobre saberes y sabores sobre estos temas, ¿no? Citlali Aguilera. Es también su perfil en Twitter, la pueden encontrar, y es un programa muy, muy interesante y muy bueno que tienen allá en Veracruz. Otro perfil también relativamente nuevo, pues son Voces de la Naturaleza o Voces por la Naturaleza, que también es un colectivo comprometido con entender y comunicar estos temas del medio ambiente y sociedad. Y en temas de podcast, porque también este medio es muy interesante, nos permite ir escuchando podcasts o historias cuando vamos manejando, cuando vamos en transporte público o en casa, ¿no? Entonces, las historias que también otros colegas nos cuentan o escuchamos a través de los micrófonos son muy interesantes. El primero, que se llama Ciudad para Todos, lo lleva la primera egresada del doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, Cristina Ayala Azcárraga, y cuenta historias situadas sobre todo desde la ciudad, con temas de Ciudad de México, con temas que pues, nos involucran y nos importan a todos. Otro podcast también muy famoso, no tan especializado en medio ambiente, pero sí en ciencia, es Mandarax. Es un podcast también con muy buena calificación del público. Seguramente ustedes lo siguen. Las conductoras son dos egresadas también de biología, son biólogas y también hacen un trabajo extraordinario en comunicación de la ciencia. Y por último, 2050, El fin que no fue. Son dos periodistas, Violeta Meléndez y Pablo Montaño, y ellos hablan desde un futuro imaginario en México, ¿no? Desde el año 2050, y entonces desde ese futuro narran los sucesos que nos llevaron a resolver las crisis climáticas y nos cuentan acciones que detuvieron el incremento de la temperatura global o que nos llevaron a escenarios catastróficos. Entonces, es un podcast muy interesante que se narra como desde la esperanza, ¿no? Y hablando, hay otro enfoque muy interesante, sobre todo en temas ambientales, que se llama el periodismo de soluciones. Consiste básicamente en contar historias que nos dan esperanza, o no nada más dar las noticias y la información catastrófica, amarillista, desastrosa, sino que también hablar de las posibles soluciones o cómo están ocurriendo ya comunidades que se organizan para encontrar soluciones o darle la vuelta a este cambio que necesitamos hacer. Otro proyecto que va más o menos en este sentido es este portal de noticias. Es una red, ¿no? Álvora, Geografía de la Esperanza en México. Es una red de personas que busca contar estas historias a través de esta plataforma, un repositorio temático de iniciativas que merecen la pena conocerse y ser respaldadas. Entonces, a través de estas historias, pues podemos saber cómo están haciendo distintas comunidades de distintas regiones de nuestro país para hacer cosas distintas, ¿no? Aproximarnos a temas ambientales de manera diferente. Este es un evento que también el programa de investigación en cambio climático de la UNAM va a tener el 3 de febrero, se va a transmitir a través de Facebook Live, y es como el clima catastrófico en la literatura, ¿no? Entonces también, como les decía,
estos cruces, no nada más hablar solo de ciencia, sino entender o conocer distintos temas de ciencia desde la literatura o desde otros enfoques de otras disciplinas, enriquecen mucho nuestro entendimiento. Entonces les recomiendo mucho esta idea, ¿no? Entonces, todo esto va sumando a que realmente tenemos que tomar acción, tendríamos que comprometernos y entusiasmarnos por pues darle la vuelta a la situación en la que estamos viviendo, a informar más, a comunicarnos más, a conocer también de otras experiencias, de otras disciplinas. Y también para ir cerrando, contarles, me gustaría también que supieran que ya, por ejemplo, esta foto es de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, que surgió hace más de 25 años en España. Estos son españoles. Entonces hay todo una bola de gente, profesionales interesados en comunicar y mejorar sus prácticas de comunicación desde el periodismo ambiental. Aquí en México tenemos la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, esta es su página web. Entonces también hay una serie de periodistas comprometidos que están cubriendo todos los días temas ambientales para dar a conocer distintos ángulos de las historias. Y tenemos también la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, no necesariamente especializados en ambiente. Hay muchos de estos periodistas que cubren temas ambientales, pero también hay periodistas que cubren temas de salud o de otras disciplinas de la ciencia. Ahorita está una convocatoria abierta para nuevos socios. Si les interesa, pues pueden meterse a la página web en internet, vamos, busquen así, Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y nos interesa, digo nos porque formo parte de esta red, nos interesa recibir socios que sean estudiantes de cualquier carrera, de preferencia de ciencia, preferencia de comunicación o de periodismo, interesados en promover y el desarrollo de un buen periodismo de ciencia en México. También se aceptan comunicadores o periodistas en general que les interese el tema de ciencia, profesores, investigadores o docentes que les interese también el tema de la comunicación de la ciencia. Todos son bienvenidos a formar parte de esta red. Ahorita ya son más de 130 socios que tiene esta red y desde luego es una red nacional. Hay integrantes de casi todos los estados del país. Y bueno, pues también reconocer el periodismo ambiental, una labor más necesaria que nunca. Este es un artículo que publicó justo la persona que preside ahorita, se llama María García de la Fuente. Ella es la presidenta ahorita de la Asociación Española de Periodistas de Ciencia. Y este periódico digital, El Confidencial, es un periódico español. Y bueno, acaban de organizar esta sección de medio ambiente y el editor de esa sección es José Luis Gallego, un divulgador ambiental español también. Y bueno, si quieren seguir noticias de temas ambientales, esta página es muy buena. Me faltó incluir también otro medio que considero muy importante para información ambiental, es Mongabay Latam, pero pues no, me faltó ahí una diapo, ¿no? Y bueno, pues nada más agradecerles su atención. Yo creo que aquí le dejo porque me interesa mucho también escuchar sus dudas, preguntas, comentarios que tengan. Y un último anuncio, sé que la Universidad, la UAM, está haciendo también miércoles de divulgación de la ciencia, entonces es un vínculo, una colaboración que tiene con la sociedad, con la SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, en caso de que a ustedes les interese profundizar más sobre distintos temas de divulgación o de comunicación pública de la ciencia. Pues fíjense, la primera sesión ocurrió el 4 de noviembre del 2020 y ya están apenas subiendo estas sesiones grabadas. Las pueden encontrar en el perfil de la SOMEDICIT, este es el perfil de Facebook, así que también pueden echarse un clavado a estos pues, seminarios y reflexiones que estamos generando ahora sobre el tema de la comunicación de la ciencia. Y bueno, pues por mi parte, aquí le dejo y muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación y su atención también. Ana Claudia, ya tenemos algunas preguntas. En particular, me gustaría hacerte una que nos hace Juan Rodríguez.
que es ¿qué necesito para poder ser parte de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales? A este mismo respecto, Ana Claudia, Iñaki nos pregunta si pueden aplicar, aunque sepan muy poco. Y también relacionado con esta pregunta, Miguel Ángel Galván nos pregunta que él es del primer trimestre que va para la comunicación social y si tiene posibilidad de sumarse. Sí, hay dos redes de las cuales les hablé. Una es la Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Ustedes la pueden encontrar las páginas en internet. Y la otra es la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Me parece que la Red Mexicana de Periodistas Ambientales es una red que integran periodistas que se dedican a cubrir temas ambientales, es decir, profesionales del periodismo, ¿no? No veo tan sencillo formar parte de esta red, a menos que, bueno, métanse, conozcan la página de la REMPA, así es sus iniciales, y quizás si ustedes dicen, oye, pues yo estoy estudiando periodismo o me interesa mucho el periodismo ambiental, puede que sean socios de esta REMPA, pero me parece que es más profesional. La que sí acepta en categoría estudiantes es la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que es la que tiene ahorita la convocatoria abierta. Necesitan, bueno, primero tener interés en el periodismo de ciencia, en particular puede ser de las ciencias ambientales, de la biología, de la ecología, de cualquier disciplina científica relacionada con medio ambiente o no necesariamente relacionada con medio ambiente, cualquier ciencia. También estudiantes de periodismo de comunicación social, no necesariamente experiencia porque la red mexicana, la red MPC, como son las iniciales, se dedica a intercambiar y a formar periodistas, porque también muchos periodistas en activo todavía no se acercan a cubrir temas de ciencia porque son temas muy complejos. Entonces, esta red organiza talleres, capacitaciones, foros, en donde yo creo que si ustedes están estudiando estas carreras de comunicación, periodismo y de ciencia también, vale la pena acercarse y empezar a empaparse un poquito de qué trata y cuáles son los desafíos, etcétera. Entonces, esas son las dos referencias. La que tiene la convocatoria abierta ahorita es la mexicana de ciencia en general. Y desde luego hay una cuota anual, ¿no? Cada categoría de socio hay una cuota, pero todos los datos vienen ahí en la página web del sitio. Gracias, Ana Claudia. Ana Claudia, hay felicitaciones de los estudiantes que están viendo el conversatorio. Elien Morales, Stephanie Guarniques, incluso comentan que se les abre el panorama para participar ya como comunicadores de la ciencia, ¿no? Y hay otro grupo de estudiantes que están manifestando pues su preocupación justo por el deterioro ambiental y los conocimientos que deberíamos tener en este momento para poder tener alguna intervención. Tú caracterizaste a esta etapa como que hay una visión o un paradigma de que el crecimiento debe ser continuo, ¿no? Y que hay que acumular. Entre más tengamos, mejores seres humanos seremos, parece que dice el paradigma, que la naturaleza es para ser explotada y la migración es una invasión. Entonces, tomando en cuenta las preguntas que hacen los estudiantes, ¿tú cómo verías cuál sería el paradigma contrastante con toda esta visión que nos ha llevado a catástrofes y puede continuar? ¿Cuál sería un paradigma que pudiera cambiar estas cosas en lo personal, en lo inmediato, pero también a largo plazo? Sí, pues hay muchos paradigmas y muchas formas de pensar y de abordaje. Lo que ahora se está, es la sustentabilidad, ¿no? Es como este proceso al que estamos nosotros orientándonos a tratar de que sigamos teniendo el planeta como lo conocemos, que sigamos siendo seres humanos tal cual como nos conocemos hasta ahorita por mucho tiempo más, que los mecanismos por los cuales funciona el planeta sigan siendo así. Y eso es lo que nos estamos por eso acercando a estos límites planetarios o al cambio climático, ¿no? Estamos casi a punto de transformar esos mecanismos naturales y evolutivos con esta presión que estamos ejerciendo en el medio ambiente. Entonces, las soluciones podrían ser los puntos de vista regenerativos, como ya les mencioné en esa grafiquita, ¿no?
tratar de repensar nuestra relación con la naturaleza, tratar de reconectarnos, pensarnos a nosotros mismos como parte de la naturaleza y no como el problema para la naturaleza, sino que nosotros también somos naturaleza, cambiar nuestras formas de cómo estamos usando el agua, la energía, los alimentos que estamos consumiendo. Y afortunadamente yo diría que gracias a esta pandemia que estamos viviendo, hay muchas fórmulas o muchos cambios que necesitamos hacer, ¿no? Entonces ahora estamos consumiendo quizás de manera más local que consumir alimentos exóticos o que vienen de lugares muy lejanos. También hay otro concepto que es la economía circular y cómo estamos aprendiendo a tener menos teléfonos celulares o a lo que tenemos, pues tratar de repararlo o tratar de cuestionarnos qué tanto plástico estamos consumiendo o si los productos que estamos comprando tienen plástico, pues decir, ¿no? Exigir que no tengan tanto material que vamos a desechar, ¿no? Materiales de un solo uso. En fin, son como muchos cambios que podríamos hacer, el uso de la bicicleta o caminar mucho más, reducir nuestro impacto, usar el vehículo para ir a la tienda de la esquina, ¿no? Entonces, en cuestiones de turismo, por ejemplo, pues ahorita no se recomienda tanto los viajes, volar, movernos tanto, entonces nos están obligando de cierta manera este virus como a viajar, a conocer lo que tenemos cerca en nuestro entorno, reconectarnos lo que hay cerca de nosotros, revalorar estas relaciones y en fin, son muchas las posibles soluciones y los posibles cambios que podemos hacer, nada más que pues hay que comunicarlos más y también poner toda esta información al alcance de más gente para darnos cuenta, tener mayor conciencia e involucrarnos, como les decía, tomar acción, ¿no? Hacer algo para poder cambiar esta situación. Gracias. Ok. Sí, maestra Ana Claudia. Saraí Farías te pregunta que si crees que el gobierno ha fallado como facilitador para la correcta comunicación y divulgación de la ciencia. Sí, pues les decía al principio de la charla, no solo el gobierno, sino la forma en cómo hemos visto la comunicación de la ciencia, empezando por las universidades, como les mencioné en mi última lámina, ¿no? Esta colaboración que hay ahorita entre la UAM y la SUMEDICIT es justamente para cambiar esta cultura y reconocer que necesitamos también formar a los científicos que se formen con este compromiso de comunicar la ciencia, que se valore mucho más, que quienes nos dedicamos a la comunicación de la ciencia, pues no somos como científicos chafas, científicos malos, o como no pudiste hacer buena ciencia, entonces ahora haces divulgación. Hay muchos investigadores que ven estos esfuerzos de ir a un programa de radio o tener un proyecto de comunicación o un portal o ser un youtuber y hacer comunicación de la ciencia de buena calidad. Es como, bueno, es entretenimiento, ¿no? Es un adorno, pero lo más importante es generar papers o generar capítulos de libros y libros. No, o sea, creo que todo es muy importante y más ahora que se está valorando esta actividad. El gobierno, sí, el gobierno no ha tenido, tampoco tiene programas formales para financiar proyectos de comunicación de la ciencia. Todavía en México, muchos de los esfuerzos y de los buenos esfuerzos que se han hecho para comunicar ciencia no tienen un presupuesto definido ni un presupuesto anual. Muchas actividades se hacen por voluntariado, sin paga, de manera poco profesional. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Antes, también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tenía unas convocatorias para financiar proyectos de comunicación pública de la ciencia a nivel nacional. Y bueno, ahora en estos últimos 2 años ha habido convocatorias, no necesariamente con ese nombre, le han cambiado, han estado financiando algunas otras iniciativas, pero el dinero, ahora el financiamiento que da es poco, ¿no? Entonces, sí, yo he visto ciertos cambios en cómo estamos apoyando y favoreciendo la comunicación pública de la ciencia en México, desde el gobierno, las universidades, los centros de investigación también, y bueno, pues hay que nada más conocer la situación, reconocerla y tratar de ver cómo nosotros podemos
pues sí, cambiar esto, ¿no? Y formar parte de este ecosistema tan grande en lo que podemos aportar desde nuestra disciplina a la comunicación de temas ambientales, a la divulgación de temas ambientales en particular, pero también cualquier otra disciplina. Ana Claudia Sandra Vázquez te comenta que desde la perspectiva de los alumnos, cómo ellos pudieran intervenir desde ya para contribuir a divulgar la ciencia. Y Dania Ponte piensa que las mujeres son las que dominan este campo de comunicación de la ciencia. ¿A qué crees que se deba? Ay, está muy interesante esa última pregunta. Hay una colega que acaba de egresar de la maestría en comunicación de la ciencia y gestión de la cultura que tiene el ITESO en Guadalajara, y ella hizo una tesis específicamente en conocer quiénes son las comunicadoras de ciencia en México, cuáles son sus perfiles, cuáles han sido sus historias de vida, cómo llegaron a la ciencia o cómo llegaron a la comunicación. Hay otra colega en Colombia también, Tania Bustos, que ya ha publicado bastante material, libros, artículos, etcétera, hablando sobre la feminización de la comunicación de la ciencia y de las prácticas feministas y pedagogía, etcétera. Es todo un tema, yo creo que da para otro seminario, muy interesante, pero sí, también en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, la mayor parte de las periodistas de ciencia son mujeres. Y fíjense bien todos los proyectos que hay de comunicación de la ciencia. En Facebook hay una red de divulgadoras mexicanas de ciencia. Entonces hay mucha organización desde las mujeres científicas para comunicar, ¿no? ¿Por qué? No sé, yo creo que se nos da o tenemos mucho interés, no sé, hay muchas cuestiones también de educativas, sociales, de cultura, que pues nos convocan a esta práctica, ¿no? Y a esta disciplina académica de la comunicación de la ciencia. Y la otra pregunta era cómo los estudiantes pueden empezar a aportar desde ahora, ¿no? Yo creo Sí. que algo muy importante es que sigan estudiando, sobre todo en cuestiones de redacción, de escritura académica, de escritura de literatura, de expresión oral, lean un montón, porque realmente aportar a la divulgación de la ciencia y a la divulgación ambiental hay mucho que leer, tiene mucho, está más relacionado o igualmente relacionado con la ciencia que con la cultura. Entonces vean muchas películas, y poco a poco en este mirar y en explorar todos estos formatos que existen. Visiten museos cuando los abran, pero si no, pueden visitar también las páginas de los museos ahorita que están cerrados y conocer las exposiciones, las narrativas, cómo se cuentan estas historias, e ir pensando e identificándose en qué área ustedes creen que tienen más habilidades, en la comunicación oral, en la comunicación escrita. Hay también los monólogos científicos que se apoyan mucho en cuestiones de performance, de teatro, de expresión corporal para comunicar temas de ciencia, temas ambientales. Y eso, ¿no? Ir conociendo primero cómo se hace, y luego también hay ahora cada vez más, creo, más cursos disponibles de talleres, la Somedicid misma, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Hay muchas organizaciones, hay un grupo de divulgadores en Puebla también que están organizando talleres o cursos muy cortitos para aprender estas herramientas de comunicar mejor ciencia y temas ambientales. Ana Claudia, Iván Pérez te pregunta, como maestra en ciencias en ecología, desde tu punto de vista, ¿consideras que la humanidad, en particular, aquella ubicada en sociedades en vías de desarrollo o tercer mundo, pueden entender la necesidad de cambio para la preservación del medio ambiente? Uy, sí. De hecho, yo creo que son nuestros maestros. Nuestras sociedades, sí, las distintas sociedades que hemos tenido en América Latina, en nuestro pasado, creo que muchas de sus prácticas estuvieron fundamentadas en una visión de sustentabilidad. Y a veces si nos basamos únicamente en la comunicación de la ciencia, podemos tener hasta limitar nuestro entendimiento. Creo que en comunicación ambiental y en comunicación de temas ecológicos, de biología, etcétera,
hay muchos otros saberes, saberes tradicionales y otros saberes que también hay que voltear a ver ahora, ¿no? Y justo muchos paradigmas que se relacionan con la sostenibilidad están proponiendo no volver al pasado, porque eso es imposible, pero sí aprender de las experiencias que han tenido estos pueblos originarios, que tienen muchísimo sabiduría, mucho conocimiento sobre el funcionamiento y la lectura del mundo natural. Entonces yo creo que si esos saberes los logramos combinar o incorporar a los desafíos que tenemos ahora, pues podemos llegar a soluciones un poco más eficientes, ¿no? Entonces sí, es todo un tema también el paradigma y el punto de vista del sur global y de todas estas voces y movimientos de pueblos originarios, movimientos indígenas que no hemos volteado a ver y de los cuales no hemos aprendido suficiente. Ahora que comentabas, Ana Claudia, sobre esta parte de cursos de expresividad, de teatro, recuerdo mucho a la doctora Fierro, ¿no? Sí, Que me parece que es un ejemplo de esto, de cómo cuando ella hace divulgación de la ciencia es toda corporalidad sí, y ayuda mucho, ¿no? Mejora mucho las posibilidades de recepción de sus mensajes y creo sí. que es muy exitosa, ¿no? Con esta Pero hay que parte de la... saberlo hacer, ¿no? No creo, o sea, a mí me Sí, daría pena intentar hacer eso porque creo que me saldría muy mal. Entonces, hay que saber bien elegir los disfraces, las voces, lo que hagas en frente de una cámara o en frente de un público y hay que saberlo hacer bien. Entonces, sí se requiere preparación. Uno puede improvisar, claro, pero no. O sea, aunque se ve muy improvisado, Julieta Fierro planea muy bien su guión, sus momentos, sus experimentos y es experta, yo la admiro muchísimo y es muy buen ejemplo que tenemos en México, ¿no? Muy buen ejemplo a seguir. sí, así es. Te hago una pregunta, Daniel Reyes, comenta si pudieras como platicar desde tu perspectiva qué pasa con el virus SARS-CoV-2 en relación a, obviamente sabemos los efectos negativos, pero hay efectos positivos también. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que los efectos positivos, viéndolo desde el punto de vista biológico, como decía un amigo también el otro día, un colega, un profesor biólogo de la Universidad de Guadalajara, es una manera, así viéndolo fríamente, es una manera de controlar las poblaciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos una población de ciertos animales, pues tiene que ocurrir algo y mucha gente cree o piensa que son controles naturales que tiene la naturaleza de tratar de que esa población disminuya. Otro colega me dice es que este virus en realidad no ha muerto ni el 1% de la población total mundial. Entonces no es un virus tan mortal tampoco como para que nos digamos o pensemos, no, pues es que gracias a esta enfermedad o a este virus, pues se está controlando la población humana, ¿no? No va por ahí, pero de cierta manera de eso se esperaría o ha pasado en otras poblaciones de animales, ¿no? Ha habido otras pandemias mucho más mortales que esta. Otra vez, hablando del SARS-CoV-2, el virus es muy interesante también cómo a pesar de nuestros avances tecnológicos y todo lo que sabemos, estamos utilizando y nos estamos apoyando en las estrategias de mitigación contra la enfermedad del siglo XVIII. Entonces, si ustedes revisan la historia de las pandemias en el mundo, ya hemos pasado por esto de quédate en casa, usa cubrebocas, no salgas, protégete, lávate las manos. Son prácticas que siguen estando vigentes, ¿no? A pesar de que tengamos desarrollos tecnológicos, etcétera. Ahora, gracias a estos avances del conocimiento, es la primera vez que la humanidad llega a generar vacunas de una manera tan rápida como hoy, ¿no? O sea, llevamos un año conociendo a este virus. Empezó en diciembre del año pasado en China y a un año de distancia ya tenemos al menos 3 vacunas y otras más en desarrollo. Entonces, esto también ha favorecido que la ciencia, los científicos muestren lo mejor que tienen en sus países
para tratar de hacer una investigación científica mucho más colaborativa, abierta, de cooperación. Hay otros investigadores también que le han apostado mucho a la solidaridad, a la esperanza, a que nos ayudemos entre todos en la distribución de las vacunas, pero pues como les digo, domina también esta visión capitalista, entonces bueno, pues también hay mucha competencia o mucho agandalle, ¿no? Hasta el mismo presidente ha dicho, pues no se vale agandallar vacunas y que se favorezcan unos países u otros pueblos, sino que tratar de que todos los países en el mundo les llegue a todos la vacuna, porque la salud es un derecho humano también. Entonces, desde el punto de vista hay otros colegas, ecólogas y ecólogos que sí ven a esta pandemia como un momento, una pausa así de freno en seco, que nos está enseñando muchas cosas y sobre todo nos está obligando a pensar cómo vamos a pensar esta nueva normalidad, que ya dije que la normalidad no existe, sino estas nuevas relaciones que necesitamos establecer ahora cuando podamos volver a abrir las puertas de las universidades, de nuestras casas y salir allá al mundo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para regenerar todas estas relaciones que tenemos o hemos tenido hasta ahora? Gracias, Ana Claudia. Ana Claudia, Mónica Patricia Masterrano te manda felicitaciones y saludos desde Gracias. Ecuador. Ay, gracias. Sí. Y Alitz nos pregunta, muy vinculado a esta última pregunta que te hizo la maestra Celia, ¿cómo a través de la comunicación de la ciencia podemos hacer que más personas crean en la pandemia actual y se sumen a las medidas de prevención de contagio? Ay, esa es una pregunta bien interesante y muy compleja también, porque a veces creemos que entre más información tengamos allá afuera, la gente va a actuar así nada más, ¿no? Y no, o sea, no es una relación entre más información tengamos, más se van a alinear a nuestra forma de pensar. Desgraciadamente hay muchas creencias y eso sí es una idea muy clara. La ciencia y el conocimiento científico no es cuestión de creencias. Entonces, es cuestión de hechos y todo lo que ocurre en ciencia se demuestra, tiene un argumento, evidencias y con eso pues la gente toma sus decisiones. Incluso en nuestras propias familias podemos tener desentendidos o encuentros o encontronazos o distintos puntos de vista de cómo abordar o cómo protegernos de este virus. Hay mucha gente que todavía no cree en el virus o que cree cosas diferentes, que fue una creación de un laboratorio o que fue inventado o que es una manera de controlar a las sociedades o que es una arma nuclear, perdón, una arma biológica, ¿no? Este, pues yo creo que es simplemente apoyarnos en la evidencia científica, contar las historias de ciencia y dejar que la gente se haga su propio o se forme su propio criterio, ¿no? A veces esto no se logra porque las personas tienen pues otras culturas, otro punto de vista muy distinto a nosotros y no se trata tampoco de que la ciencia sea como un arma, ¿no? Algo que te quiero imponer, no, simplemente hay que compartir el pensamiento lógico y la evidencia científica que tenemos hasta ahora y tratar pues sí, que llegue esa información a más personas. No necesariamente implica el convencer a las otras personas de algo, ¿no? Y como les decía, desafortunadamente hay mucha infodemia, entonces eso quiere decir, y no nada más infodemia en cuestión del virus, o sea, que nos saturamos tanto de la información que hay que ya no prestamos atención y preferimos ya ni siquiera escuchar las noticias. También la infodemia es en temas ambientales, entonces si estamos generando pánico, miedo o mensajes de que el mundo se va a acabar o de que la crisis ya está aquí, pues lo único que generamos en nuestras audiencias o en la gente es un desánimo, depresión. Ya hay estudios que han demostrado que hay gente que se deprime por escuchar temas ambientales. Entonces, yo creo que hay que aprender a manejar toda esta información y saber las mejores estrategias para comunicar y compartir este conocimiento. Justo en continuidad a lo mejor con lo que comentas, nos preguntan
Eden Ortiz Ronquillo, desde tu perspectiva, ¿cuál es el medio de comunicación que genera un mayor impacto? Y luego hay preguntas también en relación a cómo estar seguros de que una red de divulgación de la ciencia es fidedigna. Creo que tú ya diste muchos elementos para ubicar por dónde deberían irse, pero a lo mejor algún elemento más que los ayude en esta orientación. Y justamente aquí Nancy Olvera nos comenta que hay mucha discrepancia a veces en la información, ¿no? Y en el mismo sentido, cómo, cuál podría ser un hilo que ayude a tomar decisiones y saber cuál es por dónde deberíamos creer o cuándo dudar, ¿no? De esta información. Eso es un tema y es también una característica de la ciencia. Entonces, también yo creo que quienes nos dedicamos a comunicar la ciencia, algo muy importante es no comunicar la ciencia como algo acabado o como algo ya está, ¿no? Esta es la ciencia y este es el conocimiento y esta es la verdad. No, al contrario, la ciencia está en constante construcción, el conocimiento está en constante prueba y error, y hay algo que se descubre ahorita y dentro de unos años resulta que cambió ese descubrimiento o esa forma de pensar. Entonces, la ciencia desafortunadamente no ofrece certezas, sino cuando uno se dedica a la ciencia, los proyectos de investigación terminan generando más preguntas que respuestas, ¿no? O las certezas que tiene uno ahorita, pues se pueden transformar en nuevas preguntas o nos podemos dar cuenta que hubo un error o una equivocación o algo, ¿no? Entonces, eso es lo primero, no esperar que la ciencia sea la única o la única actividad que resuelva algo, sino sí, nos ayuda mucho a entender el mundo, pero está en constante cambio y en constante evolución. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo identificar proyectos o grupos de divulgadores? Eso es también todo un tema. No toda la gente que ahorita hace divulgación de manera espontánea o de manera amateur está preparada. Entonces yo creo que sí hay que formarse, tomar cursos de divulgación, acercarte a estas sociedades, también formar parte de la SOMEDICIT, de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Es muy sencillo, métanse a su página web y todos los sitios de asociaciones y redes que se dedican a comunicar ciencia o comunicar temas ambientales tienen la información de cómo formar parte, ¿no? Y formar parte te ayuda mucho porque te ayuda mucho a desarrollarte, a crecer, a generar habilidades, a tomar cursos, a aprender de las experiencias de otros, de otras. Entonces, por ahí va, ¿no? Como que eh, tener estas fuentes de ciencia, no tomar a la ciencia como algo acabado, terminado, y formarse todo el tiempo en nuevas herramientas. Ahora con la digitalización de los medios y ya tenemos cada vez más medios independientes, pues es también muy fácil proponer proyectos de divulgación, pero hay que hacerlo con calidad. Y sobre la pregunta de qué medio es el más eficiente, pues no sé, a mí me gusta mucho el documental y el cine. Las imágenes pueden tener mucho poder en la transformación y en nuestro propio entendimiento de las problemáticas. Entonces, cada que hay una edición de Cinema Planeta, que más o menos sale en abril, pues sí, me gusta mucho a mí el cine documental, el cine que muestra temas de medio ambiente, temas de ciencia también, pero me parece que el podcast ahorita, las historias que escuchamos en el oído también pueden ser historias o herramientas muy poderosas para comunicar a través de las palabras y de la narrativa, una narrativa bien contada, temas de ciencia y temas de medio ambiente. Entonces, o también si lees algo escrito en pantalla o un libro o una revista, no sé, depende mucho también qué es lo que más te guste. Yo creo que todo es importante y tienen distintos alcances también. Y para distintos públicos, además. Ana Claudia, varios de los alumnos dentro del chat interactivo que tenemos de esta transmisión nos preguntan si pueden acceder a los artículos de los cuales tú hiciste referencia dentro de tu presentación. Sí, pero no sé exactamente a cuáles, pero todo está en línea, todo está, si ustedes hacen una búsqueda en internet. Ahorita creo que por la pandemia la revista Cómo Ves abrió
la suscripción, o al menos tiene todos los artículos de divulgación científica que se publican en Cómo Ves, ahí está. El artículo al que yo hice mención del mapeo de la investigación en comunicación ambiental y divulgación ambiental también está en línea. Es la revista Resis, está en portugués. No me acuerdo, es un nombre muy largo en portugués, pero pues si me googlean a mí, o mi nombre, Ana Claudia Nepote, seguramente les aparecerá disponible. Todo lo que les compartí hoy está disponible en internet. Perfecto, Ana Claudia, muchas gracias. Y Dani Aponte te preguntan, ¿por qué será que las mujeres dominan el área de comunicación de la ciencia? Es lo que yo les explicaba, hay como muchos factores distintos. No tengo una respuesta así precisa de por qué. Si a mí me preguntas mi opinión, yo creo que, bueno, o mi experiencia personal, yo disfruto mucho comunicar ciencia, ¿no? La divulgación, el compartir con otras personas, hablar de temas de ciencia, me apasiona, es algo que me apasiona, me gusta mucho y yo creo que tenemos habilidades, pero yo creo que cualquier persona la tiene, o sea, no es indispensable ser mujer para comunicar ciencia. Casualmente, en las esferas o en los laboratorios o en los grupos a los que he llegado a conocer, hay muchas mujeres o la mayoría son mujeres quienes comunican ciencia, ¿no? Reporteras, periodistas, editoras, este, yo creo que depende de muchos factores y es algo que hay que empezar también a reconocer. Ahora en febrero se viene el 11 de febrero, el Día Mundial por la Niña y las Mujeres en la Ciencia. Entonces también actualmente hay una corriente muy fuerte que está tomando pues mucha importancia, que es la educación STEM, ¿no? Esta educación que necesitamos que las niñas y las jóvenes empiecen a elegir también carreras de ciencia y de tecnología y de matemáticas. Entonces yo creo que también ahorita responde mucho a eso, a esta oportunidad y visibilidad que se le está dando a las mujeres y al rol de jóvenes mujeres en la ciencia y en la comunicación de la ciencia. Ana Claudia, estamos ya terminando. Te voy a pedir si nos haces favor de hacer una conclusión para nuestros estudiantes, algo que consideres relevante dejar como mensaje. Pero antes quiero leerte el mensaje de Edwin García. Dice Edwin, ha sido el mejor tema que han comentado en miércoles de TID. En lo personal me ha parecido sumamente interesante y creo que a todos nos hace pensar demasiado en lo que ocurre en el día a día con lo relacionado a la naturaleza. Entonces, Sí, pues hay muchas muchos gracias. comentarios felicitándote y pues si nos pudieras dar algún mensaje ya final, conclusión. Sí, pues a mí me gustaría que les quedara claro a todas las personas que nos están viendo, a todos los estudiantes, que no importa la carrera ni el rol que estén jugando ahorita, si son estudiantes, docentes, profesores. Yo creo que el tema ambiental es transversal a todos, o sea, no importa si se van a dedicar a la técnica o a cualquier otra rama, como seres humanos tenemos esta responsabilidad moral y ética de participar en la conservación de la naturaleza, de cambiar estas actitudes que tenemos con la naturaleza y es algo que no es imposible de hacer. A veces nos podemos sentir desbordados por tanta información o malas noticias que hay sobre el medio ambiente, pero yo creo que todos los cambios que podamos hacer desde nuestra casa, empezando por nosotros y por nuestra familia, en algún momento va a impactar y va a sumar a todo este cambio y esta acción colectiva que estamos promoviendo ya para tratar de pues cambiar nuestro entendimiento y nuestros estilos de vida, ¿no? Entonces, lo que sea que se vayan a dedicar o cualquier carrera que estén estudiando, ojalá terminen incorporándose y apoyando a la comunicación de temas ambientales, a la divulgación ambiental, a la comunicación de la ciencia, y necesitamos también muchas perspectivas, muchas herramientas, muchos puntos de vista, pues para resolver todo esto, todos estos problemas tan complejos con los cuales vivimos cotidianamente, ¿no? Y muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Claudia. Pues ha sido verdaderamente un placer tenerte en este conversatorio. Yo quiero agradecer al equipo de TV UAM, a Omar Quintero, a Diana, a el equipo de ATA, a José Ramón, a Nalau y a Fernando también por acompañarnos y apoyar la transmisión y sobre todo a ti, Claudia.
por el Sí. excelente conversatorio que pudimos sostener contigo y seguramente queda mucho por revisar. Nos has dejado muchas ideas y mucho material que Sí, revisar sí, sí. para poder formarnos más en este campo. No, pues muchas gracias a ustedes, Celia, a todo tu equipo, a toda la gente que mencionaste y también a todos los estudiantes por su tiempo, ¿no? Muchas gracias. Y sí, hay muchísimos temas, es algo que a mí me apasiona mucho. Y bueno, pues todavía hay tela mucho por donde cortar en el país, en las universidades, desde la ciudadanía, en fin. Ojalá que les interese y sigan algunos de estos proyectos que les compartí hoy. Me parece que es una manera de estar siempre recordando la importancia que tiene el tema o los temas de medio ambiente en nuestra vida y para nosotros, ¿no? Y para las futuras generaciones también. Así es. José Ramón, ¿quieres despedir el conversatorio? Por supuesto, maestra, claro que sí, reiterar el agradecimiento de esta participación, Ana Claudia. Hubo varias preguntas que se quedaron en el tintero y que te vamos a hacer llegar por medio de correo electrónico para posteriormente darle respuesta a los alumnos que nos estuvieron visualizando el día de hoy. Y a todos ustedes recordarles que nos encontramos la siguiente semana en un miércoles más del TIT. Y recuerden que Guam Xochimilco, contigo en casa. Nos vemos.